Bueno, hermanos, pues qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podemos esta tarde continuar con el estudio del tema. Hoy el tema es el más importante de todos. Hoy es el tema clave, súper clave. El tema mañana es bien interesante, pero el de hoy es súper clave, ¿está bien? Hagan planes para venir mañana también, lógico. No quiere decir que porque ya hoy escuchamos el tema clave, entonces mañana no vamos a venir, no. Hoy es el tema súper clave, muy importante, hermanos, porque es un tema que nos va a ayudar absolutamente a todos. Aquí vamos a descubrir esta tarde el secreto de una vida cristiana exitosa. El secreto de una vida cristiana firme, fuerte. Eso es lo que vamos a estudiar precisamente en esta tarde. El tema de hoy se titula Sopla Espíritu de los Cuatro Vientos. Está bonito el título, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Sopla Espíritu de los Cuatro Vientos. Pues bien, hermanos, y vamos a comenzar con una visión aterradora. Es de las visiones más aterradoras de las Sagradas Escrituras del libro de Ezequiel, pues por lo menos. Es bien aterradora, da como nervios. Porque ¿qué fue lo que vio el profeta? Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, a partir del versículo 1. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Dice allí: la mano del Señor Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué cosa? Un valle lleno de huesos. Eso es lo que dice el versículo 1. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. A mí me encantan mucho los escritores de la Biblia que utilizan adjetivos como estos o adverbios, porque se ve que hay gente que con su manera de escribir es muy gráfica, da a entender mucho. Dice que eran huesos ¿cómo? Secos, dice, y por cierto, dice, secos en gran manera. Y me dijo: hijo del hombre, ¿será que vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor, pues tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora leo el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, pare por un momentito ahí. Entonces estamos viendo que está teniendo una visión bien extraña. Una visión donde se ven un valle lleno de puros huesos secos. Y el Señor le pregunta: ¿tú crees, Ezequiel, que estos huesos podrán volver a vivir? Yo quiero preguntarle antes de seguir pues con el tema. Nosotros sabemos por la explicación que va a dar más adelante el profeta, o Dios le da al profeta, esos huesos secos representan el pueblo de Dios. Yo les pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así como muerto? ¿Se ha sentido que su vida está seca, como que le falta algo? ¿Se ha sentido como huesos secos? ¿Siente que se está secando literalmente? ¿Saben que hay varias situaciones en la Biblia que se mencionan donde la gente se siente como si fueran de esos huesos secos? Y vamos a tomar el primer caso. El primer caso nos lo da el salmista. Y mire lo que dice el salmista en cuanto a su experiencia personal. Dice el Salmo 22, el versículo 14. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando una persona se muere y lo entierran después de unas semanas o días, ya están los huesos que descoyuntados. Y dice el salmista: mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, mi corazón se derritió dentro de mí. ¿Alguna vez te has sentido así? Bueno,
esta noche vamos a salir de este lugar llenos de mucha felicidad, porque Dios nos va a dar las mejores noticias que ustedes y yo nos podamos imaginar. Y dice el versículo 15, como un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Un pedazo de vasija ahí. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea que cuando una persona se siente morir, hay algo que le está oprimiendo terriblemente, se puede decir que está como ese valle de los huesos secos, está seco, se ha secado. Hay gente que ha perdido hasta la alegría de vivir. Hay personas muy sombrías. Hay personas que tal vez vienen a la iglesia, pero tienen una pena tan grande que les impide salir del hueco en que están. Y eso es lo que estaba experimentando el salmista. Dice el versículo 16, perros me han rodeado. Mire cómo llama a la gente que lo está rodeando. ¿Cómo lo llama? Perros. Perros me han rodeado. Cuadrilla de malignos me ha cercado. Cuadrilla de malignos me ha cercado. Horadaron mis manos y mis pies. Algunos dicen que este Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que nos habla de lo que Cristo experimentaría. Y Cristo, nosotros sabemos de que sus manos fueron como horadadas, lo mismo que sus pies. Luego este versículo se lo aplican a Cristo como el Mesías. Y él, cuando estaba en la cruz, estaba rodeado como por perros. Perros que lo estaban rodeando, estaba rodeado por una cuadrilla de malignos que lo habían cercado. Y en la cruz se sintió totalmente abandonado de su Padre. Porque él mismo lo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido abandonado, solo, que nadie te apoya? ¿Te sientes que la lengua se te le pegó en el paladar, que no tienes palabras? ¿Te sientes así? Bueno, esta tarde vamos a salir pero súper felices y realizados de este lugar. Por eso le digo, hoy es el tema más importante de esta semana. No he dicho el de la próxima semana, ¿no? Pero el tema más importante que hemos podido estudiar hasta el día de hoy es este precisamente. Miren ustedes cómo el salmista también en el Salmo 102:1 escribió: oh Señor, oye mi oración y llegue mi clamor a ti. Y sigue diciendo: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. O sea que la angustia se compara a estar como huesos secos. Una angustia muy terrible. Y dice el salmista: no esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invoque. Apresúrate a responderme. Y dice en el versículo 3: porque mis días se disipan como el humo y mis huesos arden como brasas. ¿Alguno ha sentido que los huesos te están quemando? Debe ser terrible esa sensación, que uno se está quemando por dentro. Terrible. Las personas que sufren o están siendo sometidas a radioterapias, eso experimentan, que se están quemando por dentro. Es terrible, horrible, hermanos. Horrible, sabemos, les digo porque sabemos lo que les estamos diciendo. Entonces, decía el salmista allí de que mis huesos me arden por dentro. Y dice el versículo 4: mi corazón está decaído como la hierba cortada, y me olvido incluso de comer mi alimento. ¿Ha llegado alguna vez a una situación en la que has perdido hasta el apetito? ¿Ha llegado a una situación en la que no quieres ni comer? Hay gente que dice: pero tienes que comer, mira que tienes que comer. Una persona puede estar pasando una angustia tan terrible que pierde todo su apetito y se puede morir de angustia la persona, por esa angustia que está padeciendo. De eso nos está hablando el salmista. Y dice en el versículo 5: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi piel. Triste, ¿no? Triste esa situación. Pues bien, hermanos, la visión que nos presenta Ezequiel es una visión parecida. Alguien está experimentando algo parecido. Dice el Salmo 32:3: mientras callé, ¿qué pasó con mis huesos? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, la pregunta básica de esta noche es la que el Señor le hace al profeta Ezequiel: ¿será que vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y vamos a escuchar lo que el Señor dice en su palabra. Dice el versículo 7:
de Ezequiel 37, profeticé pues como me fue mandado. Él se puso a profetizar. ¿Y qué fue lo que profetizó? Dice en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué se produjo? Un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. Y cosa terrible, los huesos se llegaron cada uno a su hueso, una confusión de huesos. ¿Se imaginen que los huesos anden buscándose unos con otros? Porque saben de qué familia son. Se conocen por el ADN los huesos. Entonces, todos los huesos en una fosa común, eso yo creo que fue un espectáculo dantesco. Imagínense un sueñito de esos. Tener un sueño de eso para las 2 de la mañana, soñarse uno de eso. Y los huesos volando por todos los lados, se chocaban unos con otros, hasta que estaba, ¿qué haces? ¿Por dónde va? No, buscando a mi compañero. Y se encontraron los huesos. Se encontraron los huesos. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras en el versículo 8. Y al mirar, vi tendones sobre ellos. Y la carne y la piel los cubrió. Pero hay un detalle. Pero no había en ellos, ¿qué? Aliento. Hay gente que usted puede ver que está el cuerpo aquí, pero está ausente. Están aislados. Están como sin vida, están como sin espíritu. Hay situaciones en que la gente puede estar así. Está solamente por disciplina, porque me obligaron, porque me trajeron, pero nada le causa alegría, nada le causa encanto, absolutamente nada. Y dice, y todos estaban, ¿qué? En ellos no había aliento. Y dice luego el versículo 9, el Señor le dijo, profetiza al Espíritu. Profetízale al Espíritu. Y noten las palabras del profeta, dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué? Y vivirán. La única manera como los huesos podrían llegar, no, ya no son huesos, son cuerpos. Cuerpos recubiertos de carne, de tendones, de nervios, recubiertos de piel, de pelo, y solamente pudieron llegar a vivir cuando Él le dijo, Espíritu de los 4 vientos, ven y sopla sobre estos huesos. ¿A cuánto de usted le gustaría que el Espíritu soplara de los 4 vientos y soplara en este lugar? Yo todos los días voy a hacer ejercicio, todos los días menos sábados y domingos. Me voy al parque al pie de mi casa. Yo amo ese parque, precioso parque. Tiene como una milla y ahí me voy yo a dar vueltas. Pero lo que más me encanta al finalizar el ejercicio es pararme debajo de unos árboles y comenzar a hacer ejercicios respiratorios. Y siento una brisa tan deliciosa que yo estoy orando, Espíritu, sopla de los 4 vientos sobre mí. Lléname de tu Espíritu. Hermanos, eso fue lo que el profeta le dijo al Espíritu. Espíritu, ven, sopla de los 4 vientos. Y dice Ezequiel 37:14 que Dios dijo, yo pondré mi espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bueno, lo que hemos venido estudiando durante toda la semana y seguiremos estudiando esta semana, en el contexto histórico sabemos de que Israel estaba viviendo una tragedia. Era una tragedia nacional. Los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia, los judíos. Estaban presos en Babilonia, estaban cautivos, los habían sacado de su tierra, los habían sacado de sus familias, de su templo, y allí estaban ellos. ¿Qué deseo tenían ellos de vivir? Todos se sentaban allí, como cuando los viejitos se sentan en los parques ahí a hablar de sus historias pasadas. Se sentaban todos a orilla del río Quebar, a todos a lamentar, a rumiar sus faltas, a rumiar sus recuerdos, a recordar los días tan hermosos cuando comían y disfrutaban y celebraban las fiestas e iban al templo de Salomón. ¿Cómo recordaban ellos eso? Pero allá en Babilonia, ¿qué ganas tenían ellos de cantar? Estaban cautivos, lejos de su tierra y lo más importante, lejos de su templo. Porque el templo para ellos era lo máximo. Miren ustedes que todos los orientales tienen el mismo estilito. Usted ve a los musulmanes ahorita mismo, hermanos, y no faltará quien pregunte, pastor, ¿y será que van a construir el templo de Jerusalén
el nuevo templo allá, encima de esa explanada donde está la mezquita de Omar. Saben, hermanos, que si Israel llega a construir el templo allí, se puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Pero ya se saben que tienen planos, tienen madera, tienen de todo para reconstruir el templo. Y hermanos, hay que ir a ver ese lugar antes de que se acabe. Por eso les dije yo, el próximo año vamos a organizar, si Dios lo permite, ese viaje a Tierra Santa. Y esperamos que muchos aquí se nos unan junto con el pastor y la señora que van a ser nuestros asesores espirituales allá. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Será que van a reconstruir el templo? ¿Será que lo van a reconstruir? No se pierdan el tema del próximo viernes. Porque vamos a estar hablando, ¿será cierto que van a reconstruir el templo de Jerusalén? No se pierdan el tema del viernes, que es el con que vamos a cerrar, y dejé el mejor tema para el final. Bueno, es que todos los temas son los mejores. Debe ser una tercera semana. Sí. Bueno, ¿qué está diciendo el Señor? La única forma para que Israel se sentía así. Los huesos secos eran un símbolo de Israel. Ellos decían, ¿para qué nos sirve la vida si estamos cautivos en Babilonia? Esa gente se quería morir, se sentían sin esperanza, sin futuro, sus sueños truncados, toda su vida destruida prácticamente, se sentían así. Y Dios les dice, no se preocupen, yo voy a hacer que ustedes vuelvan a vivir. Yo los voy a restaurar. Por eso es que estas 2 semanas de clases que estamos teniendo en este instituto bíblico, ¿cómo se llaman? Restauración. Ese es el título de la clase. ¿Han visto los banners afuera? Restauración. Ese es el nombre de esta clase de estas 2 semanas. Pues bien, Dios dice, pondré mi espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis, y viviréis. Y por eso, hermanos, vamos a deleitarnos esta noche en la obra que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. En la obra que Él puede hacer. ¿Saben que en San Juan capítulo 3, versículo 8, Jesucristo comparó al Espíritu Santo con el viento? No es que el Espíritu Santo sea viento. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. No, mire lo que Él dijo. De la manera como el viento sople donde quiere, y tú oyes su sonido, pero no lo ves. Oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que llega a nacer ¿de quién? A nacer del Espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu, tiene vida realmente. Uno puede estar en una iglesia y estar muerto. Uno puede estar guardando los mandamientos de Dios y estar muerto. Uno puede estar cantando alabanzas y aleluya y estar muerto espiritualmente realmente. Hay gente que puede estar muerta yendo a la iglesia. Estar muertos. Y no hay que ir demasiado lejos. Hay ejemplos en la Biblia de gente que iba a la iglesia y se perdieron todos. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, ¿cuántos se salvaron? 8 personas nada más. ¿Y cuántos en el tiempo de Noé eran religiosos? Por lo menos todos los descendientes de Set y Enos eran religiosos. Porque la Biblia dice que los hijos de Set y Enos eran los que invocaban el nombre de Dios. Oiga, solo 8 personas se salvaron. Y vengamos un poquito más cerca. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿cuántos lo recibieron? ¿Ustedes creen que los sacerdotes estaban preparados para recibir a Cristo? Claro que no. Cuando Cristo vino y sus papás lo llevaron al templo para circuncidarlo y presentarlo delante de los sacerdotes, el sacerdote que lo tomó en sus manos, ¿cree que se le enchinó la piel? ¿Cree que sintió como un escalofrío? ¿Sintió un poder raro, algo que le quemaba por dentro? Nada. Como un profesional agarró el bisturí y le cortó el prepucio al niño, el niño lloró y llévese el niño. Next, digo. Next, el próximo. Se habían vuelto profesionales. Y Jesús estuvo en medio de ellos y no se dieron cuenta que Él estaba. Entonces, hermanos, no basta ir a una iglesia, no basta ser miembro de una iglesia. Porque podemos estar en las iglesias simplemente como huesos, ¿qué? Secos. Lo único que realmente nos da vida a nosotros es si le permitimos que el Espíritu Santo sople de los 4 vientos en nuestra vida. Pues bien, yo les decía cuando comenzamos esta clase hace 8 días atrás, que así como el libro Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento debería llamarse Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles,
El libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento es el libro de los que más menciona al Espíritu Santo. Es el que más lo menciona. ¿Saben que usted puede encontrar 16 veces en este libro al Espíritu Santo actuando? No como un viento, no como un fuego, sino actuando como una persona. Y muchos dicen, ¿cómo una persona? Recuerden ustedes, hermanos, de que nosotros estudiamos esta semana. Yo lamento para los que no vinieron a las primeras clases, pero ahí está el libro a disposición de los que quieran de pronto comprarlo, o simplemente tomen apuntes. Miren, hermanos, el libro de Ezequiel es el único libro en toda la Biblia que nos describe al Espíritu Santo, físicamente. El único libro. Y ya lo estudiamos acá. Miren ustedes, esto es un repasito nada más. En Ezequiel capítulo 8, versículo 2, en la primera parte, noten lo que dice. Miré he aquí una figura que parecía ¿de qué? De hombre. Que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo era como ¿qué? Como fuego. Y dice en la última parte de Ezequiel 8:2, y desde sus lomos para arriba parecía ¿qué? Resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Lastimosamente yo no puedo entrar en muchos detalles en cuanto al Espíritu Santo porque ya lo estudiamos esta semana, pero repasemos algunos textos. Y dice el versículo 3, y aquella figura, ¿qué hizo? Extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, por las trenzas pues, lo tomó ahí por el pelo, lo tomó por el pelo. ¿Y qué ocurrió? Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Cómo llamó a ese que parece como hombre y que de la cintura para abajo parece envuelto en fuego? Y de la cintura para arriba dice que parecía bronce refulgente. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo llamó a ese que lo tomó del pelo? Y dice, yo vi su mano, y su mano me agarró del pelo y me levantó del piso, me levantó al cielo. Lo llama ¿cómo? El Espíritu. Y no vamos a leer Ezequiel 43, donde dice clarito que es un hombre, que es como un hombre. Ahí lo dice. Por eso, hermanos, el gran desafío es: lean el libro de Ezequiel, léalo despacito. Cuando usted lean el libro de Ezequiel, vayan subrayando donde menciona el Espíritu Santo. Y uno queda extasiado. El libro de Ezequiel es el libro de los hechos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pues bien, ¿cuán importante es el Espíritu Santo en todas las Escrituras? El Espíritu Santo es tan importante que Jesucristo dijo en Mateo 12:31 que todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, no va a ser perdonada. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Todo pecado, si ustedes leen por ejemplo en el versículo 30, 31, van a notar que Jesucristo dijo, todo pecado que cometan contra mí, eso tiene perdón. Todo pecado contra el Hijo del Hombre tiene perdón, pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Es muy importante. Ahora, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, un fuego, un viento, ¿cómo uno puede cometer un pecado contra un viento? ¿Cómo tú puedes cometer un pecado contra un fuego? Es una persona. Porque Ezequiel así lo muestra como una persona. Ahora miren ustedes, es tan importante el Espíritu Santo que miren lo que Cristo dijo en San Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Les voy a decir la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si yo no me fuere, ¿quién no va a venir? No va a venir el Consolador, y el Consolador en el versículo 8 se llama el Espíritu Santo. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Ahora, en alguna ocasión, tal vez usted ha escuchado que la palabra Consolador, lamento no haber puesto esta explicación acá, pero necesito hacerla. La palabra Consolador aquí es la palabra griega Parácletos. ¿Cómo se dice Consolador en griego? Parácletos o Paracletos. Paracletos.
Eso es lo que dice allí en la palabra que está en amarillito, consolador. En el idioma griego original dice paracletos. El Señor dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el paracletos no vendrá. Ahora, acompáñenme al Evangelio, a la epístola, primera epístola de San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 1. Aquí vamos a llevarnos una sorpresa. La que más sabe esto es la hermana Marilis, de lo que voy a hablar ahorita. Primera de San Juan, capítulo 2, el versículo 1. Mire lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Saben cómo se dice abogado en griego? Paracletos. Paracletos también. Jesús dice que Él es el paracletos. Él es paracletos, Jesús es un abogado. Es nuestro abogado intercesor. Es nuestro paracletos. Y Cristo dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro paracletos, el abogado de la misma barra, de la misma importancia. Vamos a decir, si un abogado tiene un caso y no puede atenderlo más, ¿a quién va a dejar? A otro, a un tinterillo por ahí, a un ¿cómo se le dice? A un asistente legal, o va a ser un abogado también de calidad. Tiene que ser alguien de la altura. Jesucristo dice, yo soy paracletos, yo soy abogado. Y yo me tengo que ir, pero yo no lo voy a dejar sin asistencia legal a ustedes aquí en la tierra. O sea, yo me voy a mi trabajo allá, a adelantar las tareas allá arriba. Pero mientras yo me voy, no los voy a dejar desamparados aquí en la tierra. Ustedes van a tener un paracleto de tal calidad que cualquiera que ofende ese paracleto no tiene perdón. Uy, entonces Cristo, ¿quién nos dejó? ¿Alguien muy importante o no? Jesús dice, yo soy su paracletos, pero me tengo que ir ahora. Pero el tiempo que yo no esté aquí en la tierra, ustedes no van a estar solos. Yo los voy a dejar con otro paracletos, con otro abogado de la misma barra y de la misma importancia, y de pronto pareciera entender que es más importante, pero no es que sea más importante, simplemente es muy importante. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Pues vamos a notar cómo el libro de Ezequiel nos va a dar las 6 o 7 razones por lo cual el Espíritu Santo es demasiado importante para la vida de Israel y para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Porque allí va a hablar para toda una nación, pero también para hablar para cada creyente. Entonces vámonos, hermanos, alistémonos. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo para el Valle de los Huesos Secos, que era una representación de Israel, y para la iglesia hoy en día? ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Razón número 1, por lo cual el Espíritu Santo es tan importante. Hermanos, según Ezequiel, el único que puede darle vida a una persona, resucitarlo, es el Espíritu Santo. Y Él viene de los 4 vientos, Él domina todo. El número 4, acuérdense que estudiamos esta semana, es el símbolo del mundo, de la plenitud, de lo completo, de la totalidad. Bueno, ¿qué decía? Profetiza, Espíritu, profetiza, Hijo del hombre. Dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. No está hablando solamente de vida espiritual, está hablando también de vida física. El único, según las Escrituras, que puede darle vida física a una persona o vida espiritual a una persona es el Espíritu Santo. Miren ustedes cuán importante es el Espíritu Santo, que cuando nosotros miramos en el caso de Jesucristo, según Lucas 1:35, ¿quién fue el que le dio vida a ese bebé en el seno de María? El Espíritu Santo es tan importante que Él le dio vida a Jesús en la forma humana. La forma humana de la segunda persona. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, no un viento, no un fuego por ahí, no una paloma, no. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado como Santo, el Hijo de Dios. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo?
En la visión de Ezequiel, el Espíritu es el que le da vida a todos los huesos muertos. Es el que le va a dar vida a la nación. Lo va a hacer vivir otra vez. Y aquí estamos viendo que en el caso, en la teología del Espíritu, el Espíritu Santo fue el que le dio vida a ese bebé que se desarrolló en el vientre de María. Entonces, ¿quién más podía haberle dado vida a Jesús? ¿José? ¿Ustedes creen que Jesús era hijo de José? No. José no pudo haber engendrado a ese niño. Ese niño tenía algo muy especial y de ese niño hablaron los profetas, que era llamado príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, etcétera, como habló el profeta Isaías. No era cualquier niño, iba a ser un niño muy especial, descendiente en la parte humana de David y que sería rey de la iglesia, rey del pueblo, rey para siempre, el rey David. Bueno, es tan importante el Espíritu Santo que Él fue el que engendró a Jesús. Ahora, hablando de nosotros como cristianos, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Le dijo a Nicodemo un día, te aseguro una cosa, Nicodemo, te lo aseguro, de cierto te digo, que el que no nace del agua y no nace del Espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar al reino de Dios. O sea que para que una persona pueda entrar al reino de los cielos, ¿solo basta con que acepte a Jesucristo? ¿O tiene que ser nacido del Espíritu? Hermanos, tú puedes creer en Jesucristo y te puedes perder. Perdón, herejía, blasfemia. No. ¿Será que uno puede creer en Jesucristo y perderse? A ver, ¿saben ustedes de algún personaje en la Biblia que creía en Jesucristo y se pierde? ¿Quién? Joven rico. Algo más tremendo. Un personaje más famoso. Judas, está bien. Alguien más famoso. Satanás. ¿No dice el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan? O sea, los demonios creen que Dios existe, creen que Jesucristo existe. Por eso no basta solamente decir que creo en Jesucristo. Si yo no soy nacido del Espíritu, al reino de los cielos no voy. Así de simple lo puso Jesús, ¿o no? Jesucristo fue nacido del Espíritu, engendrado del Espíritu. Y aquí nos está mostrando que si nosotros podemos o queremos ir al cielo, vamos a tener que ser nacidos ¿de quién? Debemos ser nacidos ¿de quién? Nacidos del Espíritu. Ahora, no solamente Jesucristo fue nacido del Espíritu o engendrado del Espíritu. Ustedes saben muy bien que el Espíritu Santo no solamente da vida, sino que es capaz de resucitar a alguien. Y miren lo que dice el libro de los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? No fue un ángel. Algunos tienen la idea de que fue un ángel que bajó y golpeó, hijo, levántate, tu padre te llama. Un ángel puede haberle dicho a Jesús, tu padre te llama. Pero el ángel no tenía poder para despertar a Jesús. Jesús murió literalmente, murió. Y el único que lo despertó a la vida fue ¿quién? ¿Jesús tenía poder para tomar su vida otra vez o no? Él se lo dijo a la gente, ustedes pueden quitar mi vida, pero yo puedo tomarla. Pero Cristo renunció a tomar su propia vida, él de resucitarse él mismo, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Pero mire lo que dice Jesús, o dice Pablo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, esa es la clave, si el Espíritu habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita ¿en dónde? En vosotros. Entonces, según el apóstol San Pablo, ¿qué poder tiene el Espíritu Santo? Él hizo que todo el valle de los huesos secos revivieran. Estaba hablando en parábolas, se representaba al pueblo de Israel. El Espíritu Santo no solamente puede revivir, resucitar espiritualmente a alguien, sino lo puede resucitar como literalmente. Si nosotros un día resucitamos, ¿por qué vamos a resucitar? Porque el Espíritu que mora dentro de nosotros no muere. Entonces el Espíritu, cuando uno se muere, el único Espíritu que vive es el que estaba dentro de nosotros. ¿Y quién era?
no era la respiración. Esa respiración cuando uno se muere se le va. Pero el que vive después de que nosotros morimos es el Espíritu Santo, que Él vivía en este cuerpo. Por eso cuando venga la resurrección, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer? Dice, yo en ese cuerpo moré durante 60 años, 70 años, lo voy a resucitar porque quiero seguir morando en ese cuerpo. ¿Cómo le parece eso? Suena como raro, ¿no? ¿Habían escuchado alguna vez eso? Yo nunca lo había escuchado tampoco. Nunca había escuchado eso, hermanos. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo, Él sabe en qué cuerpo moró o no. Entonces Él va a hacer la resurrección, va a tomar el polvo, va a rehacer la persona, porque Él la conoce y le va a poner toda la información, todo lo que la persona era en sí, y Él va a morar dentro de esa persona. Hermanos, el único que nos puede dar vida aunque muramos es ¿quién? Por eso yo entiendo cuando uno Jesucristo dice, al que cree en mí aunque esté muerto, ¿qué? ¿Por qué vivirá? Por el Espíritu que vivió dentro de esa persona. Solamente alguien que haya tenido el Espíritu Santo en su vida podrá resucitar otra vez, porque el Espíritu va a resucitar ese cuerpo. Pero un cuerpo ¿qué? Glorificado, un cuerpo sin corrupción, para morar para siempre en la persona. Él lo prometió. Entonces, bien, hermanos. Segunda razón por qué el Espíritu Santo es tan importante en la teología del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Recuerden que ya lo vimos. El Espíritu estaba dentro de ¿qué? ¿Se acuerda que el Espíritu estaba dentro de qué? De las ruedas. Y el Espíritu Santo estaba dentro de los seres vivientes. ¿Y cómo hacía el Espíritu Santo caminar a las ruedas, volar a las ruedas y a los ángeles, o a los querubines, o a los seres vivientes? ¿Cómo lo hacía? ¿Los hacía caminar cómo? Bueno, la segunda razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante para una nación, para una iglesia y para cada creyente es que Él es el único que nos puede hacer caminar en la fe ¿cómo? Derecho. ¿Y hacia dónde? Hacia arriba y no retroceder. Porque hay gente que estando en la iglesia se bautizaron y todos se vuelven otra vez al mundo. Porque el Espíritu que estaba en las ruedas simplemente no habitaba en esa persona, aunque se haya bautizado. O sea, no permitió que el Espíritu Santo, que se hiciera toda la obra completa. ¿Cuál es la obra completa para asegurarnos de que el Espíritu Santo, cuando nos bauticemos, more en nosotros? ¿Quieren saber cuál es? Ok, no se pierdan el resto del tema. No, lo voy a decir al final del tema, no se preocupen. No se preocupen, al final del tema lo voy a decir. Porque si eso no lo digo, el tema queda incompleto hoy. Bueno, hermanos, miren lo que dice acá en Ezequiel 1:12. Que cada uno de los querubines que tenían pies derechos y plantas de becerro, cada uno de los querubines, ¿cómo caminaba? Caminaba derecho hacia donde el Espíritu lo movía. Es que cuando el Espíritu de Dios me mueve, yo camino derecho. Pero ¿cuándo camino torcido? Cuando el Espíritu de Dios no me mueve. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle? ¿Cuál es el secreto para que una iglesia camine bien? A, cambio de pastor. B, cambio de primer anciano. C, cambio de la junta de iglesia. D, se me olvidó la respuesta. E, no pregunte más. F, que el Espíritu Santo esté moviéndolos. ¿Cuál es la respuesta? La F de la fe, exactamente. La F. El secreto para que una iglesia marche bien no es el pastor. ¿Quién dijo? Si usted depende del pastor, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Nosotros no estamos para depender mi espiritualidad del pastor de la iglesia. ¿Quién dijo? No, debemos depender de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Él es el que nos debe guiar a todos, incluso al pastor, ¿o no? Pues con más razón. Y al primer anciano con mucho más razón también, ¿o no? ¿Sí o no, pastor? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Bueno, dice que caminaba cada uno derecho hacia el frente y andaban hacia donde el Espíritu los ¿qué? Donde el Espíritu los movía, y al andar no se volvían. Eso es lo que nosotros necesitamos, gente en la iglesia. Gente que no dé paso atrás, que no dé un paso atrás ni para tomar impulso siquiera. Que caminen como derecho y hacia dónde?
y hacia adelante. No porque el pastor lo está mirando, no porque el papá lo está mirando, no porque la junta lo está chequeando, sino porque es que el Espíritu está en él. Y donde quiera que él va, el Espíritu lo lleva, ¿o no? ¿Así debe ser o no? Claro, hermano, así tiene que ser. Miren, hermanos queridos, Ezequiel 1:20 dice que incluso las ruedas, ¿se acuerdan qué representan las ruedas? La creación. Las ruedas, la creación, dice, hacia donde iba el Espíritu, las obras de la creación, los mundos que Dios ha creado, para allá van también. Y hacia donde el Espíritu los movía, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Es lo que más necesitamos en nosotros, en las iglesias, en las casas, en nuestras vidas. El Espíritu de Dios. ¿Es muy importante o no? Eso lo está diciendo Ezequiel. Está la teología del Espíritu del libro de Ezequiel. Impresionante, hermano. Muy impactante eso que dice la palabra del Señor. Ahora, sigamos avanzando aquí. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Hermanos, es tan importante que Romanos 8, el versículo 14, Pablo que dice, que los que son hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿Los que nacen en un hospital? No, nadie que nazca en este mundo es hijo de Dios. Uy, otra herejía. No, todos somos hijos de carne y sangre. Ahora sí, eso sí es cierto, que todos los que nacemos en este mundo, ya nacemos con una promesa de ser adoptados hijos de Dios. Entonces Dios nos adopta, que es otra cosa. Pero nadie nace siendo hijo de Dios. La persona llega a ser un hijo de Dios cuando cree y acepta al Señor, pero sobre todo, y pongámosle doble raya por debajo, cuando son guiados ¿por quién? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso las ruedas no son ruedas, las ruedas representan los seres de toda la creación. Lo que los mueve a ellos son el Espíritu de Dios. Los seres vivientes, sean los querubines o sean los seres humanos, debemos ser guiados por el mismo Espíritu. Entonces, es muy importante el Espíritu Santo, ¿sí o no? Bueno, sigamos avanzando. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo dentro de la teología del libro de Ezequiel? La tercera razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante, según el profeta Ezequiel, es que el único que nos puede mantenernos firmes, sin desmayar, ¿es quién? Hay cosas en la vida, hermanos, que si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros, nosotros sacaríamos, como dice la mano rapidito, colgaríamos, ¿cómo decimos en México? Colgaríamos los guantes. ¿Cómo decimos nosotros los cubanos? Tiraríamos la toalla, como buenos boxeadores, tiran la toalla. Cuando en el boxeo tiran la toalla es que está renunciando a la pelea. Bueno, hermanos, está diciendo acá en Ezequiel 2:2 que cuando el Espíritu Santo se metió dentro de Ezequiel, él lo puso, ¿qué? Me afirmó sobre mis pies. La única manera en que podemos tener firmeza espiritual es cuando el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Está claro eso o no? ¿Está muy claro? Muy bien. Dice Efesios capítulo 3, el versículo 16. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida y en la mía? Dice allá, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior. Todos tenemos un hombre interior, en nuestro interior. En el hombre interior por su Espíritu. ¿Está claro? Tremendamente claro lo que está diciendo entonces la palabra de nuestro Dios. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? La cuarta razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante es que Él es el único que nos hace pasar los momentos más difíciles de nuestra vida. Si no fuera por el Espíritu, hermanos, nosotros ya hubiéramos tirado la toalla hace rato. Imagínense uno como pastor. Mi personaje favorito de la Biblia, ¿saben quién es? Moisés. Moisés, yo lo quiero ese personaje, porque Moisés dirigió un pueblo de más de 2 millones de personas. Y qué mansedumbre la de este hombre para dirigir ese pueblo. Más de una vez quisieron apedrearlo. Si no tenían agua, ¿quién tenía la culpa? Moisés. Si no tenían carne, ¿quién tenía la culpa? Moisés.
Si salían culebras ahí, serpientes, ¿quién tiene la culpa? Moisés. Si en la iglesia hay un problema, ¿quién tiene la culpa? El pastor. Se andan diciendo, ¿no? Mucha gente dice, a veces las juntas toman una decisión. Yo me acuerdo de una iglesia de la que fui pastor hace mucho tiempo atrás, y no voy a decir el nombre de la iglesia. Resulta de que en la iglesia había unas bancas afuera del templo, donde todos los muchachos se sentaban a hablar allí y no entraban a la iglesia. De modo que se reunió la junta de iglesia, y los diáconos trajeron una propuesta: vamos a quitar las bancas. Y se discutió y tal cosa, y la junta tomó el voto: quitar las bancas. ¿Saben qué estaban diciendo durante las siguientes semanas? El pastor quitó las bancas. Y solo porque es el pastor de la iglesia. Pero en nuestra iglesia el pastor no es el que manda, es el que coordina, el que dirige. Pero quien manda es quién: la junta de iglesia y la junta administrativa de la iglesia, que es la máxima autoridad. Nosotros solamente lo que hacemos es que conducimos el carro, pero nosotros nos llevamos la gente en los hombros. Sí. O el pastor me borró. ¿Cuándo aquí un pastor borra a nadie? No es así, hermanos. Pues bien, hermanos, el único que nos hace pasar los momentos más difíciles de nuestra vida es el Espíritu Santo. Mira lo que dice allá en Ezequiel 3:14 en la primera parte. El Espíritu me levantó, que es lo que más estamos necesitando nosotros. A veces andamos con el ánimo, ¿qué? Caído. Necesitamos que alguien nos levante y confiamos: el pastor nunca me visita en la casa, por eso ando tan desanimado. ¿Quién dijo que uno anda desanimado porque el pastor no lo ha visitado en un año o en 2 años? No, uno anda desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué anda uno desanimado? ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios, me pueden meter a la cárcel como José sin causa alguna, sin razón. Y yo por eso no me voy a desanimar ni me voy a apartar del Evangelio, porque mire, Dios ni hizo nada por mí, me metieron a la cárcel tantos años. No, los que son guiados por el Espíritu de Dios saben que todo lo que les ocurre es para su bien. Dios tiene un propósito con las personas. Pues bien, dice acá, el Espíritu fue el que me levantó. El Espíritu me llevó para aquí, para allá. Y aunque fui en gran amargura, en la indignación de mi espíritu, aunque yo me sentía así, amargado, indignado de espíritu, la mano del Eterno fue fuerte sobre mí. Hermanos, el único que nos ayuda a sobrellevar las amarguras y las tristezas que a veces recibimos en las iglesias, ¿quién es? El único que nos ayuda a llevar la amargura en la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos, ¿es quién? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo o no? Hermano Nicolás, ¿quién es el único que le puede llevar a usted en su corazón en paz y alegría en medio de sus quimioterapias, en medio de todo eso? ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Porque, hermanos, eso no es fácil, es una amargura terrible todo eso. Verse uno enfermo es una amargura. ¿Es algo terrible o no? Es muy terrible, pero el Espíritu de Dios es el que nos mantiene con mano, ¿qué? Fuerte. Él nos sostiene con su mano, Él nos levanta. Por eso nos están temblando las rodillas, pero Él nos tiene levantados, aunque nos estén temblando las rodillas. Miren ustedes lo que vivió el pobre profeta Jeremías. Y qué bueno que este trimestre se va a estudiar el libro de Jeremías, ¿no? La iglesia mundial, en todos los rincones del mundo, en todos los idiomas, van a estar estudiando el libro de Jeremías por 3 meses. Vamos a estarlo estudiando. Tremendo el libro de Jeremías. Bueno, dice Jeremías 20, el versículo 7. Oh Eterno. Hermanos, para uno estar metido en este asunto, solo tiene que ser el Espíritu Santo que le hizo a uno hacer esto. Hay mucha gente que ya no. Pero hermanos, cuando yo conocí a mi esposa, cuando éramos novios, yo estudiaba en la universidad, yo iba a ser matemático y físico. Y en mi familia dijeron, ¿qué locura la de este muchacho? ¿Qué locura? Dice, ¿qué teología? Renuncié a la teología, a las matemáticas, a la física, hoy podría pronto estar ganando mucho dinero. Pero hermanos, ¿a quién se le ocurre meterse es que a la teología y dirigir iglesias? Cuando uno podría estar ganando más, ¿dónde? ¿Afuera o no es cierto? Uno podría estar ganando mucho más afuera.
y haciendo sus negocios por ahí raros y medio chuecos, pero no importa. Si hay gente que afuera en el mundo eso es lo que hace, hermanos, pero ¿por qué uno deja? A veces cuando usted va al médico afuera, el médico sabe que usted, esa enfermedad lo único que necesita es esto, pero le da remedios, porque tiene un negocio allí con las aseguradoras y con, ¿o no? Porque es un negocio todo eso. Si los médicos curaran a la gente, quebrarían. ¿O no? ¿Quebrarían o no quebrarían? Más lo enferman a uno. Ok. No solo le dan pildoritas a uno para que se sienta mejorcito, ¿no? Para que la sobrelleve. Ellos son buenos en eso sí. No, hay médicos muy buenos. A mí me encanta mi doctor. Me encanta mi médico porque yo cada vez que lo visito, él evita formularme cosas. Él me dice, mire, agarre el ajo, agarre los ajos, póngalos a asar y aplíqueselo por aquí, por allá. Tenía un honguito ahí que me tenía fastidiado toda la vida. Y él me decía, ¿para qué le formulo estas cremas? Y esas cremas lo que hace es medio aliviarle, pero ahí sigue el hongo. Me dijo, agarre unos ajos y póngalos a asar, luego córtelos y con el aceitito se lo aplique y tal. Pero hay médicos que definitivamente te quieren mantener enfermo. Pero yo no sé por qué tengo que estar hablando de eso. Dice Jeremías 27. Oh Eterno, dice. Oh Eterno. ¿Cómo dice Jeremías? Me sedujiste. Me sedujiste. Porque más fuerte, y fui seducido, dice. Dios me sedujo. ¿Esa palabra es pesada o no? ¿Qué es seducir? Una persona le puede meter 15 años por seducir a una persona en contra de su voluntad o no. Y peor si es un menor de edad. ¿Qué es Dios me sedujo? O sea, Dios en cierta manera ¿qué? Me acosó y yo no me pude resistir y caí. Eso es lo que está diciendo Jeremías, pesado lo que dice Jeremías, pero está hablando del aspecto ¿qué? Espiritual. Fue tanta la presión. Y ¿sabe qué, hermanos? Dios va a hacer hasta lo imposible para que tú y yo seamos salvos. Y Dios nos va a acosar. Y Dios nos va a atravesar piedras en el camino, palos. Nos vamos a dar golpes terribles en la vida. Pero, hermanos, es para que nosotros seamos salvos. Eso es lo que Dios hace. Y Jeremías dice, Señor, oh Eterno, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte eres que yo y me venciste. Yo no quería nada con el Señor y Él me insistía, por aquí, por allá, me di golpes de todo. No quería nada con el Señor, pero el Señor me sedujo. Y esa es mi experiencia personal. Dios me sedujo a mí, porque yo no quería nada con la iglesia. Aborrecía a los adventistas. Sí, yo aborrecía a los adventistas y a los que no fueran adventistas. A los evangélicos también, caían gordos. Pero los adventistas los aborrecía yo. Hermanos, ¿cómo hice yo para parar en esto? Dios me sedujo. Me engañó, en el sentido bueno. Me engañó Dios. Me venció. Pero estoy hablando, cuando yo digo me engañó, me refiero en el sentido ¿qué? Bueno. En el sentido espiritual, en el sentido bueno. Es como cuando usted quiere que el perro se le coma el remedio y usted le envuelve el remedio en medio de la carne y se lo hace tragar al perro. Y el perro pues se tragó la carne y no sabía que comió el remedio también. ¿O no? El perro no quería comerse el remedio. Y entonces uno tiene que engañar al perro. Dígame a mí que me levanté o me criaron cuidando perros, pero por cantidades, hermanos. Yo sé lo que significa eso. Y ahí tenemos en la casa uno todavía. Bueno, hermanos, y hasta mi esposa aprendió a querer los perros. Bueno, Jeremías 27, ¿qué dice? Hermanos, ¿es importante el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a insistir tanto en tu vida, que si te descuidas terminas cayendo. Te va a seducir. Y cuando te des cuenta va a decir, yo no sé por qué fui tan tonto, por qué yo no conocí el Evangelio antes. Yo siempre lo digo, yo me bauticé a los 21 años de edad. Y yo decía, ¿por qué no conocí el Evangelio antes de los 21? Me hubiera evitado tantos problemas, hermanos, en la vida. Pero bueno, Dios sabe cómo funcionan las cosas. Dice en la última parte del versículo 7, cada día, mira, desde que acepté el trabajo de profeta, dice el profeta, todos los días la gente me escarnece, todos se burlan de mí,
¿Y a quién le gusta que se le estén burlando de uno? ¿A quién le gusta que se burlen de uno? Lo escarnecían, se burlaban, como esta mañana vimos, lo echaron a una cisterna para que se ahogara, lo azotaron, ¿y todo por causa de qué? Que hasta le dijo al rey Sedequías, y bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué me metieron a la cárcel? ¿Qué fue lo que yo hice? Le hizo el reclamo al rey. Hermanos, a veces por aceptar el evangelio vamos a tener muchos problemas o no. Si tú aceptas el evangelio, más de media familia se te va a ir en contra. Si aceptas el evangelio, se van a burlar de ti. Y es capaz de que tu capataz en el trabajo te haga la vida miserable por aceptar el evangelio. Y usted persiste, ¿por qué? Porque la mano del Señor es fuerte sobre uno. Y si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros, hace rato hubiéramos tirado la toalla, ¿o no? Hermanos, alabemos al Espíritu de Dios también. Alabémoslo. Muy bien, miren ustedes el caso de Esteban. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha sido apedreado hasta el día de hoy. Yo he estado cerquita de que me apedreen, sí. Estaba en una organización de una iglesia por ahí en unas montañas en Colombia y mis hermanos nos tiraron piedra. A mí no me alcanzaron a pegar pedradas ni nada, pero poncharon las llantas de nuestros carros y nos sacaron machete. Nos amenazaron. Gracias a Dios teníamos unos hermanos en la iglesia que cuando vieron el peligro se arremangaron los brazos también, las manos y dijeron, a ver, ¿cuál es el problema? Y los hermanos agarraron piedras también, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Que le van a pegar a mi pastor? A ver. Qué bueno uno tener miembros de iglesia que den la vida por el pastor, ¿no? Que lo defiendan a uno. Qué bueno sería, ¿no? Pero literalmente, no estoy exagerando. Cuando nosotros nos quedamos con el pastor de la iglesia, yo era evangelista en esa conferencia, y estábamos allí mirando que las llantas, ¿por qué? Pero qué raro, pinchadas 2 llantas. Menos mal que traían repuestos. Y mientras estábamos así, vimos que venían los hermanos en 2 columnas por el centro del camino, un camino de terracería. Venían así como cuando el ejército marcha, en 2 filas, iban separados a distancia cada uno y todos traían piedras en la mano. ¿Y qué pasó? Venimos a escoltarlos a ustedes. Qué bueno tener hermanos que lo defiendan a uno así, ¿no? Pero hermanos, ninguno de nosotros ha sido apedreado, pero Esteban sí. Oiga, ¿cómo hace uno para resistir las pedradas? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace? Con mi esposa, recién comenzando el ministerio, fuimos a abrir obra en un lugar donde no había iglesia, solo iglesias católicas, era un pequeño Vaticano, ya he contado alguna vez de la historia. Y mis hermanos, nos hicimos tan amigos de algunos jóvenes que eran sobrinos del arzobispo, del obispo, pura familia de puros sacerdotes, monjas, obispos, arzobispos, pero nos hicimos tan amigos de los muchachos que me acuerdo que en una visita, una de las muchachas nos dijo, muchachos, ¿saben qué? No hay misa en este pueblo donde no hablan de ustedes. Y en las misas dicen a esos adventistas hay que sacarlos de este pueblo como sacamos a los testigos de Jehová. ¿Y cómo lo sacaron? A piedra. Y en toda la misa, decía ella, en todas las misas andan hablando mal de ustedes, que son engañadores, estafadores, mentirosos, que andan lavando el cerebro, hasta marihuaneros dijeron que éramos. Hasta marihuaneros dijeron que éramos. Y que nos tenían que sacar, hermanos. Terrible. Pero nunca llegaron a apedrearnos. Yo no sé cuándo va a ser el día, pero no sé. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, ¿lleno de qué? ¿De qué necesitamos estar llenos? Lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? Puesto los ojos en el cielo. Puestos los ojos en el cielo, ¿qué era lo que miraba? Miraba la gloria de Dios. ¿Y a quién miraba? A Jesús. Eso es lo que hay que contemplar, hermanos. Y viendo a Jesús a la diestra de Dios. Jesús a la diestra de Dios. ¿Cuán importante es Jesús para que se sienta a la diestra del Padre? ¿Importante o no es importante? Muy importante. Dice la Escritura, cuando lo apedreaban, ¿qué dijo Esteban? Esteban oró diciendo, Señor, ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso dijo? No, ¿qué dijo? Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas mientras le caía la piedra, clamó a gran voz, Señor, no los culpes por este pecado que están cometiendo. Pidiendo perdón por los que lo están matando, hermanos. ¿Cómo uno puede llegar a ese nivel? ¿Cómo se puede llegar a ese punto en la vida de uno? Hermanos, pero a veces medio alguien nos dice una cosa y nos ofendemos y nos molestamos y nos quitamos el habla y ni volvemos a la iglesia. Esos días me llamó alguien de la radio, alguien de nuestros oyentes a pedirme consejos. Y él me decía, lo que pasa es que yo no volví a la iglesia por esto, porque el pastor por aquí, por allá. Otra señora de la radio me llamó también y me dijo, le pregunto, ¿dónde te congregas? Dijo, no, yo iba, pero es que con mi marido no volvimos allí porque hubo un problema, una división en la iglesia, el pastor por aquí, por allá, no volvimos. Hermanos, cuando uno está guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno está guiado por el Espíritu de Dios? Camina derecho hacia arriba, ¿qué más? Aún es capaz de pedir perdón por los que le están haciendo daño. Pero muchos de nosotros somos de cera, nos derretimos fácil, o de azúcar algunos, se derriten facilito, les molesta cualquier cosa y andan que no vuelven más a la iglesia. ¿Cuándo van a ir al cielo así? ¿Cuándo vamos a ir al cielo, hermanos? ¿Cuándo? Hermanos, ¿necesitamos ser llenos del Espíritu o no? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Ya casi terminamos. Es tan importante el Espíritu Santo que miren la quinta razón que nos da el profeta Ezequiel. El Espíritu Santo es el único que nos puede arrebatar. Algunos que están esperando el arrebatamiento, pero quién sabe qué arrebatamiento va a ser. Pero el único que nos puede llevar en un round trip es el Espíritu Santo. ¿Saben qué es un round trip, no? Viaje de ida y vuelta, el Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia. Aquella semejanza de hombre, el Espíritu Santo, extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza, dice Ezequiel 8:3. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios. ¿A dónde? Ese fue el viaje de ida. ¿Lo llevó a dónde? A Jerusalén. ¿Quieren ver el viaje de vuelta? Mire, el Espíritu Santo no te lleva y te deja botado en el camino, no. El Espíritu Santo se propone llevarte y ¿qué? Y traerte. Mire lo que dice en el versículo, lo que dice a continuación en el viaje de vuelta. Dice Ezequiel 11:24, el Espíritu me levantó y me volvió a llevar a los exiliados de Babilonia. O sea que en el viaje de ida, ¿a dónde lo llevó? A Jerusalén. Y lo trajo en viaje de vuelta también. Lo trajo en viaje de vuelta a Babilonia. Hermanos, eso puede hacer el Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que eso era simbólico o es real? ¿Eso puede ser real? Oh, claro. ¿Será que hay algunos otros personajes que se montaron en el Espíritu o el Espíritu los tomó y los llevó en un round trip? A ver, ¿qué personajes? ¿Pablo? Sí. Tiene que mostrar el versículo. Me interesa el versículo. Pero uno de los que yo sé es Jesús. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Dice que lo tomó el Espíritu y lo llevó. El Espíritu Santo tomaba a Jesús y lo llevaba de un sitio a otro. Pero hay otro personaje muy famoso que tenía 7 hijas que eran profetisas. 7 o 4. 7, ¿no? ¿Quién? Felipe. Si nosotros miramos en la Biblia ya en Hechos capítulo 8, versículo 39 y 40, cuando Felipe terminó de bautizar el etíope, dice que el Espíritu Santo lo arrebató y cuando él se dio cuenta andaba por allá en un pueblito llamado Azoto. Andaba predicando el Evangelio. Oiga, esos predicadores no pagaban transporte. Ellos tenían un transporte mejor. ¿Cuál era el transporte que tenían? Hermanos, ¿el Espíritu Santo puede moverlo a uno o no? Yo sé de testimonios de personas que el Espíritu Santo los movió y la gente no entiende cómo fue. La mamá del pastor Orlando González, que iba a tener esta campaña aquí, pero no pudo venir por X razones, ciertos problemas, pero lo vamos a traer. La mamá del pastor Orlando González, ella murió la señora. Esa señora literalmente el Espíritu Santo la movió. Un día estaba en un pueblito en las montañas de Colombia donde había mucha intolerancia religiosa. Estaba ella vendiendo libros religiosos y de salud, era colportora. Para los adventistas saben qué significa esa palabra. Era una persona que vendía las publicaciones de nuestra denominación, libros de salud, libros de educación. Y cuando llegó a ese pueblito y se instaló en aquella casa,
Hermanos, cuando se dieron cuenta los líderes religiosos, pusieron el alarma a todo el pueblo y trajeron al pueblo para sacar a las muchachas y quemarla. Le iban a matar. Ella estaba con otra compañera y yo me acuerdo el testimonio de ella. Ella nos dijo, mire, cuando estábamos en una situación tremenda, de pronto estábamos encerradas en el cuarto que habíamos rentado. Cuando sentimos unos golpes en la puerta, fuertes, y cuando abrimos era un soldado, pero altísimo, güero, simpático, alto, un soldado bien armado. Le dijo, síganme muchachas. Y dice, nosotros dos agarramos la maletincito, estaban asustadas, metidas en el cuarto escondidas, porque afuera estaba el pueblo agolpado, querían apedrearlas, quemarlas, matarlas. Dice que ellas inmediatamente salieron detrás del soldado y dice que pasaron en medio de toda la turba, detrás del soldado, y en ese momento había un carro, un jeep del ejército, y se subieron y el jeep las llevó, bajaron las montañas, pasaron la alcabala o la aduana o el poste ese que ponen atravesado en los caminos de la policía y entraron al otro pueblo y se hospedaron en el hotel. Y la gente decía, ¿y cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron acá? Hermanos, una persona que estaba esperando transporte, era ya casi la medianoche, vino donde estaba la policía y dijeron, oiga, ¿dónde está el jeep que trajo a estas muchachas? Dijo, ¿cuál jeep? Es un jeep que pasó por aquí. Dijo, aquí no ha pasado ningún carro esta noche. Ningún carro. ¿Pero cómo? Si ellas acaban de llegar. Hermanos, ¿quién fue? Decimos un ángel, el Espíritu de Dios. Porque ellas estaban haciendo el trabajo de Dios en las montañas. Esa fue Anadelfa González, la mamá de mi amigo, el pastor Rolando González. Ella cuenta los testimonios tremendos de cómo el Espíritu de Dios puede mover a las personas. Eso puede pasar en su vida y en mi vida. Claro que lo puede pasar, ¿o no? Bien, pero ¿qué necesitamos? ¿Ser llenos de quién? Del Espíritu Santo, hermanos, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Antes de terminar el tema, déjenme decirles, el mayor problema que tenía el pueblo de Israel en tiempo de Ezequiel, ¿cuál era? ¿Cuál era su mayor problema? Dice en el capítulo 20, versículo 16, porque mi pueblo, ¿qué hizo esta gente? Dice, desecharon mis leyes, no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Cuál fue el mayor problema del pueblo de Israel? Habían desechado la ley de Dios. ¿Cuál es el mayor problema hoy en día? Que muchos andan desechando la ley de Dios también. La andan desechando, incluso dentro de la iglesia. Incluso dentro de la iglesia. Saben lo que tienen que hacer y sin embargo violan la ley de Dios. Y no se les puede decir nada porque se molestan, ¿o no? A veces pasa eso, hermanos, se molestan algunos. Bueno, dice, hermanos, la palabra de Dios, el mayor problema de hoy de mucha gente es este. Es lo que dice Pablo en Romanos 8:7, que la gente que no es guiada por el Espíritu, sino que son carnales, dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero es que lo peor es que tampoco pueden. ¿Por qué la gente es enemiga de la ley de Dios? Aquí Pablo lo está diciendo, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Y por qué están en enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y si los pobres quisieran someterse, ¿qué dice? No pueden. Es que nadie puede guardar la ley de Dios, nadie la puede guardar por sí mismo. Claro que no, pero hermanos, tenemos muy buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? En que el Señor nos va a decir esta noche cuáles son los 3 pasos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisiéramos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, paso número 1, ¿qué dice Dios? Y saben que todos los pasos los da Dios. Uno solamente se deja llevar por Dios. Déjese llevar, déjese arrebatar por el Señor, déjese conducir por el Señor. Dice, primer paso, si ustedes quieren que mi Espíritu Santo viva dentro de ustedes, es tan santo que no puede estar dentro de alguien que está inmundo y sucio y contaminado. Por eso, para yo poder poner mi Espíritu dentro de vosotros, dice el Señor, Ezequiel, le voy a comentar algo, ya lo he dicho creo que alguna vez,
mi pasaje favorito de toda la Biblia es Ezequiel 36, 25 al 27. Amo ese pasaje. Para mí que este es el pasaje más evangélico del Antiguo Testamento. Cuando digo evangélico no me refiero a una iglesia, me refiero que trae el mensaje del evangelio. Dice Ezequiel 36, 26. Os daré ¿qué? Corazón nuevo. Y voy a poner ¿qué? Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Voy a quitarles de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y haré que qué? ¿Cuál es la prueba de que alguien tiene el Espíritu Santo? ¿Porque hace milagros? ¿Porque habla en lenguas? Yo podría decir que hablo en lenguas más que algunos acá. A ver, alguien traduzca. Y no estoy baboseando allí ni balbuceando, como dicen algunos. No estoy balbuceando. Estoy hablando en griego. Ojalá yo tengo gozo en mi corazón. Pero ustedes creen que porque yo balbuceo eso o digo eso, ¿ya por eso tengo el Espíritu Santo? No, nadie tiene el Espíritu Santo porque haga milagros o porque hable en lengua. No, señores, la gran evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es esta. Ezequiel 36, 27. Dios no va a poner su Santo Espíritu en una persona que insiste en sus idolatrías. Dios no va a poner su Espíritu en una persona que insiste en el pecado. No puede. O que insiste en pisotear la ley de Dios. Dice clarito, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y soy yo, dice Dios, Dios dice, yo haré, yo soy el que voy a hacer con mi espíritu que ustedes ¿qué? Que ustedes ¿qué? Anden en mis estatutos y ¿qué? Y guarden mis preceptos y los pongan ¿cómo? Por obra. ¿Es importante el Espíritu Santo o no? Hermanos, el Espíritu Santo es importantísimo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la grandeza del Espíritu? ¿Cuán grande es el Espíritu? Déjenme darles así, se la voy a decir así, pero volando. Ahora voy a ir volando a partir de este momento. No, porque no quiero detenerme en esto, porque eso es otro tema. Pero solamente se lo voy a mencionar así rapidito. Más les vale que tomen apunte rápido. Solo citas. Anoten las citas nada más, ¿de acuerdo? Bueno. Hermanos, es tan grande el Espíritu Santo. Número 7, ya vamos a hacer razones, ¿no? Número 7, porque es el único que conduce a la verdad. ¿Qué tal eso? San Juan 16, 13. Es tan grande el Espíritu Santo que Él es el único que puede revelar el futuro. Él es el único. No son los astrólogos, ni las brujas, ni nada de esas cosas. Él es el único que revela el futuro. San Juan 16, 13, última parte. Es tan grande el Espíritu Santo, novena razón, que Él es el único que puede convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tal? ¿Muy grande el Espíritu o no? Grandísimo, grandísimo el Espíritu. Razón número 10, ¿por qué el Espíritu Santo es tan importante? El Espíritu Santo es tan importante, Él es el único que conoce lo más íntimo de Dios. Él es el único que puede meterse en el corazón y la mente de Dios y saber qué piensa Dios, el Padre. Grande. ¿Es grande o no? Es grande el Espíritu Santo. La razón número 11 por la cual el Espíritu Santo es tan importante es que Él nos enseña todo. Razón número 12, Él es el único que me puede dar testimonio de Cristo Jesús, como lo dice en Juan 15, 26. Es tan grande el Espíritu Santo que, como dice número 13, es capaz de ayudarnos a vencer todas nuestras debilidades. Número 14, Él intercede por nosotros también. Como dice Romanos 8:26 en la última parte. Razón número 15, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Es importante o no? ¿Cuán grande es el Espíritu de nuestro Dios? Razón número 16, Él es el único que puede cambiar el carácter. Yo tratando de cambiar el carácter de mi mujer, olvídense, me estoy chocando contra una roca. Y si mi mujer quiere cambiarme al estilo de ella, me quiere cambiar, también se está golpeando contra una piedra. El único que puede cambiar a una persona, ¿quién es? Entonces, ¿por qué hay tantos divorcios? Porque la gente no se quiere dejar gobernar por el Espíritu de Dios. Entonces es más fácil deshacerse de la persona.
Pero hermanos, el Espíritu de Dios puede cambiar nuestro carácter. Número 17, nos imparte dones. Hermanos, si yo tengo el don de enseñar o de predicar, ¿es el don de quién? Eso no es mío, hermanos. Solamente Dios me lo presta si yo me quiero dejar usar. Pero si yo no quiero ser usado por el Señor, me lo corta. Eso no es mío. Realmente no es mío. Entonces es el Espíritu de Dios. Número 18, es tan importante el Espíritu que nos hace hijo de Dios. Razón número 19 por la cual el Espíritu Santo es importante, somos sellados con Él. La razón número 20 es la garantía de nuestra herencia. ¿Cuán grande es el Espíritu? ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos estaremos dispuestos a hacer lo que sea por recibir el Espíritu? ¿Cuántos? A ver, mantengan la luz, manos en alto. ¿Están dispuestos a hacer lo que sea? Necesito que me los filme a todos, porque algunos levantan la mano por levantarla. Bueno, ¿qué se necesita? Hermanos, concluyo el tema diciendo, repasando, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir al finalizar. Para recibir el Espíritu Santo, primera condición, dice el Señor, usted tiene que dejarse bañar por Dios. Símbolo del bautismo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Por eso Dios inventó el bautismo. Fue Dios, no la iglesia. Se inventó el bautismo. ¿Para qué? Por el medio del bautismo la persona es limpiada de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos es limpiado. ¿Necesitaba Israel eso o no? Por eso tuvo que mandar a Juan Bautista a bautizar a todo el mundo. Todos tenían que bautizarse otra vez. Y Nicodemo tenía que bautizarse otra vez. Esa fue la condición. Te tienes que bautizar. No bastan tus títulos teológicos, no basta tu doctorado, lo que tú sabes. Tienes que dejarte guiar por el Señor. Segunda condición, cuando yo los haya bautizado, les voy a dar un corazón ¿cómo? Nuevo. Y voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y le voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra. Y le voy a dar un corazón ¿cómo? Blandito. Yo necesito hacer eso, dice Dios. Primero déjeme lavarlos y después déjeme que les cambie el corazón. Algunos, ¿por qué se retiran de la fe? Porque a las carreras se bautizaron y se fueron, no le dieron chance a Dios ni que les cambiara el corazón. El bautismo no cambia el corazón a nadie. ¿Saben ustedes eso? Nadie es cambiado en el bautismo. El bautismo solamente es un pacto, es que se le perdona toda la vida pasada. Pero tú tienes que darle tiempo al Señor para que el Señor haga su operación en ti, en mí, de cambiarnos el corazón. ¿Y qué dice luego? Cuando ya los haya lavado y les haya cambiado el corazón, entonces ahora sí les voy a dar el Espíritu Santo para que puedan cumplir todos mis mandamientos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la condición para uno recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Bueno, la última lámina que les voy a mostrar, Hechos 2:38. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Miren cómo hasta en el Nuevo Testamento están de acuerdo. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Por un lado, para el perdón de todos los pecados. Pero segundo, lo más importante es que recibir el Espíritu Santo. Si no recibimos el Espíritu Santo, aunque yo me haya bautizado 50,000 veces, no me sirvió el bautismo. Cuando la Biblia habla de que solamente hay un Señor, una fe y un bautismo, está hablando del bautismo de calidad. No está hablando de cantidad. Está hablando ¿de qué? De la calidad. Es ese bautismo aquel en el cual la persona recibe el Espíritu Santo y empieza a obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Por eso nos encontramos con Hechos 19, con una historia donde 12 discípulos de Juan Bautista que ya habían sido bautizados se encuentran con Pablo. Hechos 19, anótenlo. Y Pablo les pregunta, oiga, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos contestaron, ¿Espíritu Santo eso qué es? Nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Y ustedes son bautizados? Sí. ¿Y quién los bautizó a ustedes? Juan Bautista. Ah, ya entiendo. Ok, no hay problema. El bautismo que ustedes tuvieron fue bautismo de arrepentimiento, nada más. Pero ustedes tienen que haberse bautizado creyendo en aquel que los va a bautizar con el Espíritu Santo, o sea, en Jesús. Y dice la Biblia en Hechos 19 que aunque ya habían sido bautizados por Juan Bautista, se volvieron a bautizar, pero ahora entendiendo que era para recibir ¿qué?
el Espíritu Santo. Y cuando ellos son bautizados otra vez, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Era lo que les faltaba. A algunos lo que les falta es eso. Solo eso nada más. Casi nada, ¿no? Que me falte el Espíritu Santo, hermanos, es haber aprendido un poco de cosas y perderme. Triste, ¿no? Bueno, hermanos, concluyo acá. Es posible que tal vez en este lugar haya alguna persona que quisiera decir, oiga, no había entendido eso. Y aunque esta es una clase, pues yo tengo que aprovechar también la oportunidad. Yo también soy pastor de iglesia, ¿no? Yo quisiera preguntar, de pronto, ¿hay alguna persona acá que quisiera decir, entiendo y cómo me gustaría recibir el Espíritu Santo, pero entiendo que me debo arrepentir, prepararme y ser bautizado? ¿Hay alguna persona por lo menos que quisiera decirle eso al Señor? Me gustaría, sí. Ok, ¿lo entiendo ahora sí? Sí me gustaría ser bautizado. Tal vez no ahora, pues un poco más adelante, pero sí me gustaría estudiar un poco más y ser bautizado. ¿Alguna persona? ¿Hay alguien aquí o ya todos están bien? Qué maravilla, todos están bien. Oye, eso está bueno, ¿no les parece? ¿O hay alguien aquí que quisiera decir, me gustaría prepararme? Y amén, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Ven acá, acompáñame aquí, acá al frente. ¿Hay alguien más que quisiera decir, yo quiero comenzar una vida nueva? Yo quiero, Dios te bendiga, dame la mano. ¿Alguien más que quiera unirse a él y decir, yo quiero unirme a este pueblo, yo quiero empezar a guardar los mandamientos de Dios como Dios manda? Yo quiero hacer un pacto con Dios y empezar otra vez mi vida. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguien más, Margarita, venga Ana Margarita, venga acá. Amén, Dios te bendiga, Ana Margarita. Ana Margarita es una de nuestras estudiantes del Instituto Bíblico. Esta es la tercera clase que ella asiste. Ella nos conoció a través de la radio y aquí está con nosotros hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Hay alguien más? Bueno, voy a invitar a toda la congregación para que nos pongamos de pie y hagamos una oración muy especial en esta hora. Padre, te agradecemos en esta hora porque nos hemos gozado en tu palabra, porque entendemos y sabemos que lo que más necesitamos, aunque seamos miembros de iglesia ya, es ser llenos y guiados por tu Santo Espíritu. Perdona, Padre, nuestras rebeldías. Perdona, Padre, nuestras insensibilidades. Perdona, oh Dios, nuestra suficiencia propia. Perdona, oh Dios, nuestras obras de hojarasca. Y solamente te pedimos que tu Santo Espíritu, ese fuego celestial, pueda habitar en nuestros corazones. Gracias por mis hermanos que han pasado al frente, porque ellos manifiestan ese deseo. Fueron bautizados, sí, pero han conocido maravillosas verdades y sienten que necesitan dar este paso de ser bautizados, pero porque quieren ser llenos de tu Santo Espíritu y ser guiados por ti. Bendícele grandemente, y a todos los que estamos aquí, Señor, danos de tu Santo Espíritu que guíe nuestras vidas. Y gracias, Dios, porque tu Hijo se fue, pero no quedamos solos. Qué maravilla tener al Espíritu con nosotros, por nosotros y dentro de nosotros. Llévanos también a casa con la gran bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.